Muy buenos días. En esta clase número 10 queremos detenernos, hemos hablado acerca de los géneros literarios, hemos hecho un recorrido bastante amplio por los géneros líricos, narrativos y dramáticos, pero me quiero detener en un concepto que es transversal para las artes en general, que es el siglo de oro, principalmente de la literatura española, del siglo sexto y siglo séptimo. Es interesante esto porque este siglo de oro, mm, voy a hacer referencia a la literatura, pero es transversal para el área de la música, de la pintura, del arte, la escultura, y principalmente es prolífica en materias de literatura. Entonces, en esta época en España, recordemos que estamos dejando atrás la Edad Media y comenzando la Edad Moderna, en un tiempo donde ocurrió el descubrimiento de América por mano de los españoles, precisamente. Entonces, es un tiempo de cambios y también eso lo llevamos a la literatura. Entonces existe una etapa que se conoce como el prerrenacimiento entre el siglo XV y el siglo XVI. Y se habla de renacimiento porque ese renacimiento vuelve a renacer el interés humanista por los clásicos griegos y latinos. Entonces hay una recuperación de esa cultura que fue opacada en Occidente, en el tiempo de la Edad Media, por la fe cristiana, por la Iglesia, que fue tomando preponderancia en distintas materias, sobre todo en lo que nos convoca, que es en el arte, en la literatura particularmente. Entonces se llama prerrenacimiento porque es una transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces esta época es como una bisagra entre Edad Media y Renacimiento. Lo que tienen en común es que se mantiene el interés por la figura de Dios en un tiempo donde Dios era el centro de todo lo que se hacía, aún Dios y la iglesia era el centro de las artes también. En este prerrenacimiento se mantiene el interés por Dios, por lo divino, pero también ya no es el único tema, sino que también poco a poco se va recuperando la imagen del hombre. Y aquí el verso alterna con la prosa. Aquí hablamos también de poesía o género lírico, aún escrito también en prosa. Entonces se alterna básicamente, tanto se escribe en verso como se escribe en prosa, y es aquí donde renace el interés por los antiguos clásicos latinos y griegos. Vale decir, se recupera la filosofía y el pensamiento aristotélico, platónico, un neoplatonismo y otras corrientes literarias muy, muy ricas en Grecia, pero también con una riqueza también de los clásicos latinos, con Ausonio, Virgilio, Ovidio, entre otros. Y aquí nace un gran interés por lo humano. Aquí ya se comienza a recuperar lo humano eh, que fue perdido o olvidado o dejado de lado en tiempos de la Edad Media. Clásicos en este tiempo es la Celestina, que es a fines de la Edad Media, y un autor que se llama Garcilaso de la Vega, que se consideran obras de transición, donde no se abandona la temática medieval, pero se comienza a explorar una nueva temática que es más humana, humanista, y da origen al Renacimiento. Entonces estas obras funcionan como bisagras entre ambos periodos. En la obra de la Celestina, del autor Fernando de Rojas, se combina un lenguaje culto con el vulgar.
Los personajes encarnan el deseo de gozar los bienes materiales de este mundo. En esta obra donde Calisto se enamora de Melibea, que es Calisto en este caso es un joven noble, entonces ya se comienza a encarnar el deseo de gozar los bienes materiales de este mundo, y también existe una crítica social donde hay amos que son irresponsables, criados infieles, el asesinato de los ancianos, los suicidios, todo el aprovechamiento que se tiene desde las esferas del poder. Y esa es la crítica que hace la Celestina, en la cual el argumento de esta obra es que Calisto es un joven noble que se enamora de Melibea, y por consejo de su criado solicita la ayuda de una alcahueta que es Celestina. Celestina, una viejita que, que se encarga de hacer pócimas y tramar el encuentro de estos jóvenes enamorados, Calisto y Melibea. Y los criados se ponen de acuerdo con Celestina también para poder sacar provecho económico de su amo. Por lo tanto, aquí hay harto de aprovechamiento de parte de los amos, pero también de las clases sociales bajas, que de alguna manera quieren sacar sus réditos de esta situación. Entonces van a ayudar a su amo, pero quieren de alguna manera tener algo a cambio. Y Garcilaso de la Vega, que fue un escritor del año 1501-1536, en tiempos donde comienza la Reforma Protestante, se comienza a colonizar, a conquistar América. En este tiempo escribe Garcilaso de la Vega que él combinó las actividades guerreras muy abundantes en la España de este tiempo, combinó las actividades guerreras con las literarias. Introdujo el heptasílabo, es decir, versos de 7 sílabas, y el endecasílabo, vale decir versos de 11 sílabas, que da paso posteriormente al soneto. Y él, de hecho, adoptó el soneto, fue, podríamos decir, el padre del soneto, que se considera una obra poética perfecta, por la rima, por el contenido, por el tipo de rima, por el verso endecasílabo, versos de 11 sílabas. El gran tema que trató Garcilaso de la Vega siempre fue el amor. Él, bueno, dentro de sus composiciones escribió 38 sonetos, 3 églogas, que son historias pastoriles, donde hablaba precisamente del amor pastoril. Escribió 2 epístolas, que son cartas epistolares, cartas circulares, cartas que son, si bien tienen un destinatario específico, pero también son abiertas para que cualquiera pueda enriquecerse del contenido de estas epístolas. Y 2 elegías, que son cantos fúnebres, cantos de lamento. Luego viene el Renacimiento, donde el humanismo alcanza su apogeo. Ya estamos entrando en el siglo VI, donde se abandona el teocentrismo, es decir, el centro, la centralidad en Dios y en la Iglesia, y ahora se abocan más a las temáticas más humanas. Y aquí se expresa la esperanza de que el ser humano, con todas sus cualidades, consiga una sociedad más feliz, más armónica. En tanto nosotros seamos humanos, tengamos gestos y actitudes más humanizantes, seremos una sociedad más feliz. Y aquí se comienzan a imitar, a retomar, y por eso se llama renacimiento, porque vuelven a renacer los clásicos latinos y griegos, donde las grandes temáticas es la naturaleza, parte de la mitología, aunque los temas religiosos siguen presentes, pero ya no tienen la centralidad. En el Renacimiento comienza a surgir lo que se conoce como la novela picaresca, entre los siglos XVI y XVII, siglo XVI y XVII.
Algunas características: es un producto original de la literatura castellana, donde hasta aquí los protagonistas siempre fueron héroes, nobles, ricos. Aquí no, el protagonista no tiene nada de aquello, no es ningún grande de la antigüedad, sino que el protagonista es un hombre generalmente con carencias sociales, y por lo tanto el protagonista actúa para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Acá en Chile tenemos un símil que vendría a ser como el Condorito, el Pedro Urdemales, guardando las proporciones. Estos son clásicos que estamos hablando aquí de la literatura española, y por algo hablamos del siglo de oro en España. Y la narración es en primera persona. Una persona cuenta como su propia historia, sus propias memorias. Dentro de las obras más importantes están El Lazarillo de Tormes, que es una obra anónima. Sabemos su origen, sabemos el año de producción, de edición, de publicación, pero no sabemos el autor, es anónimo. El Lazarillo de Tormes es un hombre que, producto de sus carencias, quiere ganarle a la vida. Otra obra muy famosa es El Buscón de Quevedo, La vida del Buscón, una obra muy famosa también. La vida de Guzmán de Alfarache, La pícara Justina, La vida del escudero Marcos del Obregón, entre otros. Son las obras más conocidas de este tiempo, que se conoce como novela picaresca. De allí viene el concepto de picardía, la pícara, el pícaro, viene de este clásico en la literatura, que eran personajes cotidianos en aquel tiempo de la España de ese tiempo. Por ejemplo, en el clásico de la literatura picaresca está El Lazarillo de Tormes, donde el protagonista es Lázaro, es un joven adulto que trabaja como pregonero, como mensajero, y explica su vida y sus antiguos amos en una carta que va dirigida a un personaje desconocido. Y por eso que él cuenta como su historia en primera persona. Se publica en 1554, pero critica a la sociedad del momento y principalmente a la iglesia, que se jactaba de solidaridad cuando en realidad no lo era tanto. Y es un autor anónimo que posiblemente puede haber sido parte de la iglesia y critica a la iglesia desde adentro. Luego viene Cervantes, que está considerado como el representante máximo de la literatura castellana, donde sus obras cumbres la obra cumbre dentro de la literatura española sería Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, la vida de Miguel de Cervantes se sitúa entre dos épocas históricas en su juventud, donde asimiló las ideas humanistas y en su madurez se contagió del desengaño y del pesimismo barroco. Cervantes viene a ser la máxima expresión del siglo de oro español, y quien da término finalmente al siglo de oro español con su muerte en 1616. Entre sus narraciones más famosas están Don Quijote de la Mancha, El ingenioso hidalgo, las novelas ejemplares, muy famosas también, La Galatea, pero también escribió obras dramáticas, entre algunas comedias como Los baños de Argel, La gran sultana, y si bien lo que son muy famosos son sus entremeses, que son obras menores, obras cortas, obras breves. Pero su obra cumbre es el Don Quijote de la Mancha. En el Quijote se narran las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo de vida rutinaria, que a los 50 años pierde el juicio y decide imitar a los héroes de los libros de las caballerías. De alguna manera, esta es también una crítica a la Edad Media, que abundaba en los libros de caballerizas, de caballeros, perdón, en los libros de caballeros, con sus enormes hazañas, en la cual él de algún modo lo ridiculiza, lo caricaturiza con el Quijote, caricaturizando al español medieval, pero de algún modo logra recuperar la cordura. Y para llevar a cabo su empeño, Alonso Quijano
adopta el nombre de Don Quijote, que es Don Quijote de la Mancha, que es un nombre de caballero, y elige una amada a quien dedicar sus hazañas, que sería Dulcinea del Toboso, cuyo nombre era Lorenza, y empuña las viejas armas de sus antepasados. Entonces, con esta novela, Miguel de Cervantes quiso mostrar los efectos nocivos que podía producir la lectura de algunos libros de caballerías, aquello en lo que se exageraba el poder del héroe y se abusaba de las situaciones y de los personajes fantásticos. Aquí se muestra al héroe como un tipo ideal, el tipo caballero, pero esta es una crítica a la Edad Media caballeresca, pero de algún modo el Quijote con el tiempo va recuperando la cordura. Entonces, y Sancho Panza, su colaborador, su escudero, que comienza en un estado de cordura, termina termina la obra fuera de sí. Entonces, una crítica a la sociedad española de su tiempo, que busca aventuras, que busca hazañas, no obstante debe enfrentar los problemas cotidianos del día a día en España. Entonces, una crítica a la España de este tiempo que está en transición, abandonando la Edad Media, pero viviendo una vida mucho más real, mucho más renacentista, desde el punto de vista de las artes, pero con muchas carencias humanas. Otras de sus obras están las novelas ejemplares de Cervantes, que son pequeños relatos que describen la sociedad de la época. Dentro de esas novelas ejemplares está El Rinconete y Cortadillo, La Fuerza de la Sangre, La Gitanilla, El Licenciado Vidriera y La Ilustre Fregona, o La Española Inglesa. Son parte de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Posteriormente, aunque se van entremezclando ambos conceptos, va surgiendo una nueva corriente literaria que se conoce como el barroco, una corriente artística, no solo literaria. Y casi todos los países europeos atravesaron una grave crisis económica y política por las guerras de la religión y de independencia. Es un tiempo donde van surgiendo las grandes ciudades de Europa. Y como resultado de ello, el optimismo esperanzado del humanismo fue sustituido por pesimismo y desengaño. Y en la literatura, por lo tanto, se busca sorprender al público mediante un estilo saturado de recursos expresivos, o también se conoce como un recargamiento, donde todo es exagerado, todo es exacerbado y se abandonan las normas clásicas. Aquí ya se comienza a exagerar, a exacerbar todo lo que se hace, y eso es lo que se llama el barroco. Y en España, los temas, o en las lenguas germánicas también, en los países con lenguas germánicas, los temas bíblicos y religiosos adquieren especial relevancia. Y por eso encontramos templos barrocos, por ejemplo, que en la arquitectura dejaron su estampa, dejaron su huella en este recargamiento. Eso mismo se lleva a la música, a la literatura, al arte en general, a la pintura también. Entonces, en este recargamiento surgen la figura de dos grandes poetas, entre otros, entre muchos otros, que está, por ejemplo, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, donde poéticamente eran rivales, donde entre ambos se dedicaban cartas en la cual se ridiculizaban uno y otro. Pero eran composiciones, hermosas composiciones perfectas, sonetos perfectos. Entonces la poesía la convierte en un ejercicio de estilo para que el autor muestre sus dotes expresivas, como ocurre a veces en la poesía de Luis de Góngora. Y a esta corriente se le conoce como culteranista, donde intenta ser mucho más cultivada, elevada. Mientras que Francisco de Quevedo expresa una sátira social y una reflexión filosófica a través de sus creaciones. Y esto se le conoce como conceptista. En el teatro, van surgiendo una nueva especie de novela, de obra teatral, perdón,
de comedia, donde aquí tenemos un típico escenario, una escenografía, una imagen de cómo eran los teatros en aquel tiempo, donde en el siglo XVII el teatro alcanza su mejor momento, donde abundan obras que tratan el tema de la honra, y el personaje gracioso se consolida. Hasta aquí la comedia no siempre incorporaba el humor. Desde aquí se comienzan a considerar diálogos humorísticos como parte fundamental también de la comedia. Los principales autores teatrales están Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Lope de Vega se le conoce como el precursor de un movimiento que se conoce como la Ilustración, donde él, además de ser dramaturgo, también él es poeta, un autor transversal sobre los distintos tipos de género que se conocen actualmente. Donde el teatro de Lope de Vega trata sobre temas de diversa naturaleza, como religiosos, de origen grecolatino, pero las obras con las que tuvo mayor éxito fue aquellas cuyo argumento refleja las costumbres y los ambientes de la época, donde plantean conflictos amorosos, las obras más cotidianas, más que las religiosas. Las obras cotidianas son las que más se conocen de Lope de Vega. Y Calderón de la Barca tomó la posta, como se llama, el testimonio de Lope de Vega, y completó la ruta, completó el camino que había iniciado Lope de Vega, y en sus obras él profundizó los argumentos que había plasmado Lope de Vega. Eso es una continuación, una continuidad, pero también una completación, llega a su plenitud con Calderón de la Barca, los conceptos que trabajaba Lope de Vega. Entonces, en el teatro de Calderón de la Barca destacan los temas filosóficos, como demuestra en su obra La vida sueño, en la cual en la vida sueño él hace una crítica también a los clásicos griegos, en la cual decía que no se le podía torcer la mano al destino. Entonces la vida es sueño, él plantea de que a veces la vida es así, es un frenesí, dice, donde los sueños son, en otras palabras, no son más que ello, pero de alguna manera se le puede torcer la mano al destino tomando buenas decisiones. Y también Calderón de la Barca tiene Autos Sacramentales, que es una obra, son obras dramáticas, como el Gran Teatro del Mundo. También está presente el tema del honor, como en la obra del Alcalde de Zalamea, entre otras obras de Calderón de la Barca. Entonces, en literatura castellana, en el barroco, tanto en la lírica, tenemos a Luis de Góngora, a Francisco de Quevedo, Lope de Vega, que si se fijan también lo tenemos como dramaturgo, y a Francisco de Quevedo, que también es un poeta, pero también lo tenemos como narrador. Entonces las obras de Luis de Góngora, por ejemplo, está la fábula de Polifemo, Galatea, Letrillas, de Polifemo y Galatea, perdón, Letrillas, romances y sonetos. De Quevedo tenemos sonetos, romances y letrillas, romances y sonetos de Lope de Vega. Y ahí tenemos dentro de la narrativa el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, el Buscón de Quevedo, el Criticón de Baltasar Gracián y las obras cumbres de Don Quijote de la Mancha de Cervantes y sus novelas ejemplares. Volvemos a retomar a Lope de Vega con un clásico que es Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, le pertenece a Tirso de Molina, otro dramaturgo. Pedro Calderón de la Barca escribió El Burlador de Sevilla, el Aleando de Zalamea, y esta es su obra cumbre de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Entonces aquí tenemos, dentro de este diagrama, tenemos alguna tabla de autores. En el Prerrenacimiento tenemos a Fernando de Rojas con la Celestina y Garcilaso de la Vega. Ya en el Renacimiento tenemos la novela picaresca, con Lazarillo de Tormes.
y los clásicos de Cervantes, El Quijote y la novela de ejemplares. Y luego viene el barroco. El barroco en la poesía tenemos a Quevedo y Góngora finalmente como máximos exponentes. Y en el barroco principalmente el teatro, con Calderón de la Barca y Félix Lope de Vega. Bien, mis queridos estudiantes, con esto les invito a que que esto les pueda servir. Y tomamos el siglo de oro español porque fue tal vez la época más prolífica dentro de la literatura española, con un lenguaje y un español, por supuesto, de aquel tiempo, de aquellos siglos, que ha sido remozado para que en este tiempo pueda ser legible, comprensible para nosotros en esta época de la vida, en esta época histórica. Así que le invito a que puedan completar la guía del siglo de oro español, recordando de que de cualquier modo esto es disponible a través del WhatsApp y de los otros medios virtuales en los cuales nosotros nos comunicamos, como es nuestra costumbre. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Chao, chao.